Bienvenidos a su canal Palabra con Hechos desde la ciudad de Chicago, transmitiendo en este día el tema la iglesia del Dios viviente. Y voy a ser específico aquí, la iglesia del Dios viviente en el mundo y tal vez la iglesia del Dios viviente en América. Necesita un gran avivamiento. Y para eso vamos a estar viendo en las Escrituras todo lo que tiene que ver en Segunda de Crónicas 7, del 14 al 22, en Mateo 25, del 1 al 5, y en otras Escrituras vamos a estar viendo qué es lo que quiere decirnos hoy la palabra de Dios a la iglesia de Dios que está en el mundo y a la iglesia que está en América. La iglesia parece estar dormida, parece estar desapercibida, pero eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Mira lo que dice su palabra en Mateo 25, 5. Vamos ahí, Mateo 25, 5 nos dice así su palabra. Entonces, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. El verso 3. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esta es la condición de la iglesia del Dios viviente, no solamente en América, sino en el mundo entero. Pero mira lo que dice el Viejo Testamento. Y en Segunda de Crónicas, y solamente se está predicando en una parte, pero yo me voy a meter completa en Segunda de Crónicas del 7, del 14, pero hasta el 22. Y voy a traer la diferencia entre lo que es cuando estás caminando de acuerdo a la voluntad de Dios y cuando te alejas de la voluntad de Dios. Dice así su palabra, Segunda de Crónicas 7, 14 en adelante. Si se humillare mi pueblo, en el cual invoca mi nombre, y si oraren, aquí nos está llamando a humillarnos, a orar y a buscar su rostro. Y dice, si se convirtieren de sus malos caminos, tienes que convertirte de tus malos caminos. Primero tienes que arrepentirte, después convertirte y empezar a alejarte de las cosas malas. Entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y mis ojos estarán abiertos y atentos a la oración de este lugar santo. Porque yo he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Verso 16. Y mis ojos y mi corazón estén ahí para siempre. Y si anduvieres delante de mí, esta es la promesa para Salomón que está dedicando el templo de Dios. Como anduvo David, el rey David, tu padre, y vas a hacer todas las cosas que yo te mando y te ordene, y guardes mis estatutos, mis decretos y mis mandamientos, yo confirmaré el trono de tu reino, como hice pacto con David, tu padre, el rey David, diciendo, no faltará varón que gobierne a Israel. Pero aquí está la parte que se omite en varias de las congregaciones y en varias de las predicaciones contemporáneas. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que yo he puesto delante de vosotros y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, si te volvieres de todas esas cosas y te vuelves una vez más a la idolatría, entonces yo
voy a arrancarte de mi tierra, la tierra que yo os he dado en juramento a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dice, y esta casa, este templo que he santificado, o que han santificado a mi nombre, y que yo lo he recibido como templo de Dios, yo lo arrojaré de mi presencia y lo pondré por burla y por escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa quedará como un espanto a toda el que pasare por ahí, y se preguntarán, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Esa es la pregunta, y la respuesta Jehová mismo responde en el verso 22. Por cuanto dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a otros dioses ajenos y los adoraron y les sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Mira, Dios promete que sus ojos estarán atentos y abiertos sus oídos, y Él atenderá sus oraciones. Y dice, si mi iglesia se humilla y busca mi presencia y se arrepiente de sus malos caminos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la iglesia de Dios? Esa es una pregunta, amada iglesia, pregúntate. ¿Qué está sucediendo? Se está predicando la venida, la segunda venida del Señor. Cuando dice en segunda de Tesalonicenses 1, del 1 a... segunda de Tesalonicenses capítulo 1, del 4 en adelante, donde dice que con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes. ¿Está siendo constante y fiel a las cosas de Dios? Porque van a venir persecuciones y privaciones, y en otras partes del mundo la iglesia está sufriendo grandemente. Y Dios usa esa persecución para mostrar su justicia y para hacerles dignos de su reino, por el cual sufren. En su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Aquí está hablando de que la iglesia de Dios, que verdaderamente ama y cree en el evangelio del reino como poder de Dios para salvación, y es fiel, y es constante, y cree en la fidelidad de Dios, va a sufrir persecución. Pero dice que en su justicia Dios los librará y les dará su merecido a quienes los persigan, pero es a su debido tiempo. Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros, cuando el Señor aparezca desde el cielo, que venga con sus ángeles en llama poderosa, en llama de fuego. Va a traer juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces serán castigados con destrucción eterna y separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibiremos la gloria. Con gloria recibiremos al Señor Jesús, y el Señor Jesús recibirá la gloria de su pueblo santo y la alabanza de todos los que en Él creen. Eso también incluye a ustedes, porque creyeron al mensaje que trajimos cerca de Cristo. Entonces, segunda de Tesalonicenses. Este mensaje debería de ser con urgencia, porque el Señor dice que cuando venga con sus ángeles en llama de fuego, va a traer juicio sobre los que no conocen a Dios. Entonces, en su palabra el Señor nos dice que tenemos que creer, tenemos que predicar el evangelio. Pero, ¿qué será lo que está viendo Dios en su iglesia a través del mundo, que parece estar dormida, parece estar tibia, desinteresada, y carece de la pasión y la urgencia de predicar todo el evangelio del reino? Y cuando digo todo, es todo el concilio de Dios, todos los oráculos de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Toda la palabra de Dios, porque es viva y eficaz y más
filosa que una espada de dos filos. La palabra es dura, hermano. Pero eso es lo que traemos en este canal, palabra con hechos. La palabra de Dios que no retorna atrás vacía. Y como leímos en Mateo 25, que pues Dios encuentra a la iglesia dormida y tibia y desinteresada. Carece de la pasión y de la urgencia de predicar de los tiempos que estamos viviendo y predicarlo con urgencia antes de que el Señor regrese del cielo, como dijimos en 2 de Tesalonicenses, con sus ángeles poderosos para tomar venganza de los que no obedecen o los que eligieron no obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si comparamos la pasión y el anhelo de la iglesia por la segunda venida del Señor con el próximo torneo del campeonato del fútbol de la Copa Mundial de la FIFA, podemos ver claramente ese paralelismo. Miren lo que está pasando. Si la iglesia de Dios aquí en América y en el mundo entero tan solo tuviera el 10% de la pasión por la segunda venida de Cristo como el resto del mundo que no conoce el evangelio tiene por el próximo campeonato de fútbol de la Copa FIFA. Porque el mundo está siguiendo desde que pasa el campeonato de la FIFA cómo su país se va a ir preparando para el siguiente campeonato. Los movimientos estratégicos para formar esa escuadra, esa selección que los va a representar. Y están siguiendo las eliminatorias mucho antes del campeonato de la FIFA. Pero la iglesia no se mete mucho en las cosas que están pasando en el mundo. Y si la iglesia tuviera esa pasión, tendría el avivamiento que necesita para salvar a nuestro país, para sanar nuestra tierra, para que Dios perdone nuestros pecados, sane nuestra tierra y nos haga tierra deseada. Pero parece que la iglesia está insensible e ignora deliberadamente los problemas geopolíticos que están plagando con calamidades a todas las naciones del mundo y están afligiendo profundamente a la humanidad en general. Mire, como la iglesia de Dios está tranquila, callada y silenciosa, yo no sé si esto es nada más en América o en el resto del mundo. Pero hay una persecución grande de nuestros hermanos en la fe por el cristianismo, la fe en Cristo. Y lo están sufriendo grandemente en otros países. Muchos de los misioneros que están trabajando como en China, están orando para que haya persecución en América. Estoy hablando de esta información viene de la voz de los mártires. Estamos hablando desde los años 80 y 90 que están pidiéndole a Dios que traiga una persecución en América para que despierte su iglesia en América. Pero la iglesia en América parece que está sumida en una tranquilidad y una paz callada y silenciosa y está ignorando el resto. Y cuando hay problemas en este país y aunque esté pasando por una crisis temporal o financiera o hay problemas de seguridad como cuando se cayeron las torres, la posición de la iglesia y de América es que todo esto pasará, todo esto se recuperará porque la iglesia está acostumbrada tal vez a ser la iglesia más poderosa de todas las iglesias en el resto del mundo. Yo no sé si eso será verdad o no. Yo solamente vivo en América, pero lo que traigo en este mensaje es que como creyentes en América, los problemas que aquejan al Medio Oriente y que aquejan a las demás naciones del mundo, creemos que nunca van a llegar a nuestro país. Pero ¿por qué tenemos esa mentalidad? ¿Será porque nosotros creemos que somos en Estados Unidos la sociedad más fuerte, la mejor, la más fuerte, que somos los más resilientes, los más resistentes? Y que los Estados Unidos hemos llegado a depender con orgullo de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias habilidades y hemos echado afuera la única fuente de potencia que hizo a los Estados Unidos de América del Norte lo que es hoy. Fíjense lo que es hoy.
Es el primero y el último país sostenedor y defensor de los derechos humanos. Nos ofrece eso, la democracia por medio de su constitución. Estados Unidos es la última fortaleza para el mundo que ama la justicia, la libertad y la democracia, y somos la última ciudadela y el último bastión de esperanza para el resto de las naciones. Esto es de un mensaje que predicó Jimmy Swaggart en los años 80. ¿Por qué? ¿Será porque Estados Unidos fue el primer país que se fundó en los principios de los caminos del Dios Todopoderoso? Y fue en esos caminos de los principios judeocristianos que Dios derramó toda su bendición sobre los Estados Unidos de América. Cuando el presidente George Washington y los primeros fundadores de esta nación dedicaron en oración el futuro de América, e hicieron un pacto de obediencia a Dios al inaugurar este país. Y si crees en Dios y crees en Dios porque lo conoces a través de las Escrituras, pues tu espíritu tiene que constreñirse y tiene que estrujarse, tiene que entristecerse tu espíritu por la persecución que se está manifestando en muchos países alrededor del mundo, porque el espíritu del anticristo y el espíritu antisemita, que es el espíritu contra los judíos, todo el dogma y el pragma de los cristianos y de los judíos, el espíritu del anticristo se está levantando en contra de Dios y en contra de su pueblo, persiguiendo a ambos, judíos y cristianos. Tu corazón tiene que constreñirse y tiene que estrujarse. Y si no está pasando es que no sabes o no entiendes, o peor aún, no crees lo que está escrito en las Sagradas Escrituras para los últimos días. Yo no sé si esto aplica a la vida de muchos creyentes, porque mientras dormíamos y comíamos tranquilamente en nuestras casas aquí en América y en los lugares donde no hay persecución, muchos hermanos en la fe fueron decapitados, fueron crucificados o fueron enterrados vivos, mientras libremente estábamos disfrutando un buen desayuno sin preocupación. Un niño cristiano fue asesinado por no negar su testimonio a Jesús. Nuestro día de trabajo, mientras estábamos trabajando y disfrutando de un suculento almuerzo a través de toda América, durante un día normal de trabajo, en este mundo alguien fue arrojado a prisión por no negar su fe cristiana. Y mientras disfrutamos una cena bien opípara y suculenta con nuestra familia, y vemos un evento favorito de deporte como un reality show o cualquier otra cosa, una comedia o un noticiero, por la noche alguien en un lugar del mundo, un pastor, perdió su iglesia porque fue destruida por el vandalismo o por un incendio, o fue destruida por los que persiguen a los cristianos. Y también otra mujer cristiana será secuestrada o violada o vendida como esclava sexual por dinero para recaudar fondos para financiar esa persecución contra los judíos y los cristianos en todo el mundo. Y todos estos hermanos cristianos que son perseguidos por su fe en Jesucristo le están pidiendo a gritos y ayuda a los hermanos y hermanitas cristianas en América. Y con excepción, ninguna ayuda viene de América, pero hay iglesias que son misioneras, que aman a Dios, que aman a su iglesia local, aman al mundo y aman las misiones. Entonces, este mensaje es para esa iglesia que está dormida, que está desapercibida, que no entiende ni los tiempos ni las sazones cuando todas estas cosas iban a suceder. Y Jesucristo ya nos había advertido de estas cosas. En Juan 16, del 1 al 4, nos dice en su palabra: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, porque vendrá el tiempo donde os expulsarán de la sinagoga,
Y aún, dice, viene la hora cuando cualquiera que os torture, que os mate, que os quite la vida, que os persiga, pensará que le rinde un servicio a Dios. Verso 3 de Juan 16, 1, 3. Y todo esto lo van a hacer porque no conocen ni al Padre ni a mí. Mas yo os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que esto yo ya os lo había dicho antes. Pero la persecución sigue y sigue y sigue. Por ejemplo, en Mateo 24, versos 8 y 9 dice que todo esto será principio de dolores, porque os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones y de todas las gentes por causa de mi nombre. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a terminar todo esto? Y las respuestas están en las Escrituras. Hasta que el número de sus compañeros, que deben de ser muertos hasta entonces, ese número se tiene que cumplir. Así como también en las Escrituras nos dicen que sería predicado este evangelio del reino hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y los eruditos bíblicos claman y dicen que el tiempo de los gentiles se cumplió en lo que fue la guerra de 5 días, donde en la guerra de 5 días fue capturado Jerusalén y los judíos volvieron a tomar control de su ciudad santa después de 1878 años de exilio que estuvieron vagantes por todas las 4 esquinas de la tierra, y que Dios al fin de los tiempos los trajo a su tierra, los plantó en su tierra y empezaron a florecer en el desierto. Las ruinas empezaron a reconstruirse. También el tabernáculo caído de David empezó a edificarse. Y Dios empezó a restaurar a Sión, empezó a restaurar a Israel. Entonces, todas las Escrituras se van cumpliendo. ¿Hasta cuándo? Aquí nos dice que la persecución va a ser hasta que el número de aquellos que van a morir por la causa de Jesús se cumplan. Y eso está en Apocalipsis 6 del 10 al 11. Porque clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. El verso 11, Apocalipsis 6, verso 11. Y de sus hermanos que también deberían ser muertos por causa del Evangelio de Jesucristo como ellos. Y sus gritos de ayuda se escuchan en el cielo, se escuchan allá arriba, por el mismo Jesucristo, y Él les está diciendo, ciertamente vengo en breve, Apocalipsis 22, 20, 21. El que da testimonio dice de estas cosas, ciertamente yo vengo en breve, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como iglesia para despertar? Es despertar y decir, el tiempo se está cumpliendo, el tiempo de los gentiles está culminando, el tiempo donde el evangelio del reino sea predicado, que es el tiempo de la gracia, está por terminar. Y ese tiempo pues nos lleva ahora al tiempo que estamos viviendo nosotros. Pero si la iglesia no se mete en todo el concilio de Dios y empieza a predicar de estas cosas, nos va a pasar lo que a las 10 vírgenes, que aunque estaban listas con sus lámparas, las 10 tenían sus lámparas, con excepción de 5 que tenían aceite extra en sus vasijas, para llenar
aceite en la vasija, tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad. Tenemos que buscarlo en oración, porque Mateo nos exhorta a que velemos y oremos, porque el tiempo de la venida del Señor nadie lo sabe. El tiempo de la venida del Señor dice que vendrá cuando menos lo esperemos. La venida del Señor será como ladrón en la noche para el mundo que no conoce, pero nosotros que conocemos la palabra de Dios tenemos que estar listos. Entonces, no importa la situación que estés enfrentando hoy, Palabra con Hechos pues te trae ese mensaje de fe, de esperanza y de amor. Cualquiera que sea el problema que tú tienes, Dios tiene la respuesta y Dios tiene la solución a tus problemas, y podemos poner el número de nuestro ministerio para que en cualquier hora del día puedas dejarnos un mensaje y pedir oración por tu problema. Y acuérdate que la solución a todos tus problemas está en reconciliarte hoy mismo con Dios a través de Jesucristo. Y vamos a hacer ese llamado para que el Espíritu de Dios hable a tu espíritu, y tu espíritu entienda que tienes que arrepentirte, que tienes que convertirte y que tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Haciendo esta oración: Padre, reconocemos que somos pecadores, que por causa del pecado y por la desobediencia del primer Adán entró el pecado en el mundo, y que el pecado, por cuanto todos pecamos, nos hace destituidos de tu gloria, nos cierra las puertas, Señor, del paraíso, nos cierra las puertas del reino de los cielos. Pero de tal manera tú amaste, Señor, a tu creación, que no escatimaste a dar a Jesucristo como el rescate, como el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo y a pagar por ese pecado que es la muerte. La paga del pecado la pagó Cristo al morir en la cruz y derramar hasta la última gota de su sangre para librarnos del pecado y darnos la oportunidad ahora, como hijos de los hombres, de ser hechos hijos de Dios a través de ese sacrificio en la cruz. Yo te pido, Señor, que si alguien quiere hacer ese entrega a Jesucristo, que repita esta oración, y con eso terminamos esta transmisión. Me arrepiento de mis pecados. Te pido, Señor, que entres en mi corazón, que salves mi vida y que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque reconozco que tu sacrificio en la cruz fue suficiente, y eso nos trae el evangelio de salvación, que es lo único que tiene poder de Dios para salvación. Yo lo reconozco y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, y que me tengas listo para cuando suene la trompeta de Dios podamos ir a la boda del Cordero, porque la invitación va a estar solamente en aquellos que están en el libro de la vida del Cordero que pagó por nuestro rescate en la cruz del Calvario. Sin más, me despido de esta transmisión. Hasta la próxima. Desde la ciudad de Chicago, para Palabra con Hechos. Mi nombre es Abelardo Rivera Villanueva. Dios lo bendiga y que Dios lo guarde.